Pues si les parece bien, yo creo que podemos ir dando inicio. Bienvenidos todos. Les mando un cordial saludo a nombre de la Asociación Mexicana de Hidráulica, del 34º Consejo Directivo Nacional y en particular de los capítulos estudiantiles ante la Asociación Mexicana de Hidráulica. Su servidor, el maestro en Ciencias, Luis Daniel Oseguera Toledo, coordinador nacional de los capítulos estudiantiles. A raíz de toda esta temática que tenemos de la contingencia sanitaria, pues nos hemos visto limitados en las actividades que como capítulos estudiantiles se pueden desarrollar, por lo cual se propone a la asociación dar inicio a esta serie de pláticas sobre el agua según México ante los retos de hoy, donde iniciamos con la temática los retos de los sistemas de agua y saneamiento después de la pandemia, donde nos acompaña el maestro en ingeniería, Juan Carlos Valencia Vargas. Ahora quisiera que nuestro presidente, el ingeniero Arturo Palma Carro, nos dé unas palabras de bienvenida a este ciclo de conferencias para poder iniciar con nuestra primer plática. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues quiero darle la bienvenida a este primer seminario que tenemos para ustedes, todos los jóvenes, ¿no? Buenas tardes a todos, integrantes de los capítulos estudiantiles, socios y amigos de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Bienvenidos a este primer webinar enfocado a ustedes, a los jóvenes. Yo quisiera incluirme, pero ya no puedo, ¿no? Uno de los objetivos principales de los capítulos estudiantiles, el de la Asociación Mexicana de Hidráulica, es ser un medio por el cual los estudiantes obtengan y desarrollen habilidades que les permitan proponer ideas innovadoras que evolucionen las técnicas actuales en el diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de nuestro país. Derivado de esta contingencia sanitaria, hemos aprendido a desarrollar una serie de habilidades implementando herramientas tecnológicas que nos ayudan a seguir nuestras actividades diarias sin poner en riesgo nuestra salud. Es por eso, como responsable del fortalecimiento de nuestra asociación, hemos implementado en conjunto con todo el 34º Consejo Directivo Nacional estos webinars para poder estar actualizados sobre los temas de interés y al mismo tiempo seguir con las actividades de nuestra asociación. Agradezco muchísimo a el maestro Juan Carlos Valencia Vargas, mi querido amigo. Todos sabemos de su amplia experiencia, de su profesionalismo, todos los cargos que ha tenido a lo largo de su trayectoria y del buen papel que ha hecho cada uno de ellos, por ser el primer invitado organizado por los capítulos estudiantiles de la MH. Tienen un padrino de lujo, chavos. La verdad es que qué mejor que nuestro querido maestro Juan Carlos. La verdad es que excelente, muchas felicidades. No me queda más que invitarlos a aprovechar estos días de cuarentena y para fortalecer sus conocimientos. Aprovecho para invitarlos mañana jueves a las 6:30 de la tarde también. Estará el webinar la directora de la CONAGUA, la doctora Blanca Jiménez Cisneros, la que nos hablará sobre el Programa Nacional Hídrico. Muchísimas felicidades por esta iniciativa, lo celebro, los invito a que nos sigamos preparando, cuenten con todo el apoyo del 34º Consejo para los ponentes que ustedes gusten, para lo que podamos ayudar, para eso estamos, para apoyar, escojan los temas. Te pido, Daniel, presidente, que nos coordines a todos, para que lo caminemos y podamos aprovechar todo este tiempo de quedarnos en casa para capacitarnos y tener ponentes de lujo, ¿no? Entonces queda abierta la propuesta para lo que ustedes nos pidan. Vamos a estar ahí para apoyar. Muchísimas gracias, bienvenidos y te regreso la palabra, Daniel. Muchísimas gracias.
Bueno, pues para poder dar inicio, les leo un poco de la semblanza del maestro Juan Carlos Valencia. Es maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México, ingeniero industrial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Obtuvo el Premio Nacional Banobras en 1996. Ha trabajado casi 3 décadas en el sector agua de México, en la Comisión Nacional del Agua, como gerente de planeación hidráulica y como director general del organismo de Cuenca Balsas. En la Comisión Estatal del Agua de Morelos, como secretario y director general en la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Actualmente es profesor de la maestría en hidráulica de la UNAM, consultor en diversas empresas y organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Gonzalo Río Arronte. Pues no me queda nada más que cederle la palabra al maestro Juan Carlos. Pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias al ingeniero Arturo Palma. No sabía que yo era el primer invitado a esta serie de conferencias. Me siento muy honrado. Gracias por pensar en mí. Esperamos estar a la altura de las circunstancias. Vamos a platicar el día de hoy, como me lo pidieron, sobre un tema que me parece pues, sumamente relevante y sumamente oportuno. Lo hemos titulado Los retos de los sistemas de agua potable y saneamiento después de la pandemia, porque, pues bueno, ya desde antes los sistemas de agua y saneamiento en México vivían en una situación crítica, pasaban por una situación muy difícil y ahora se presenta esta pandemia, el coronavirus, y todavía trae afectaciones aún mayores que se prevén en los próximos, ya se están viviendo, pero todavía después de la pandemia vienen afectaciones aún mayores. Así es que, pues es un panorama difícil que tienen que enfrentar los sistemas, los organismos operadores de agua y saneamiento, y no hay otra forma de hacerlo más que a través de incrementar sus eficiencias. De eso vamos a platicar el día de hoy. Déjenme compartir la presentación que preparamos para ustedes el día de hoy. Espero que ya la puedan ver. Desde luego aprovecho algunas de mis diapositivas que preparo para la clase de la maestría. Seguramente algunos de ustedes identificarán alguna que otra de estas diapositivas para la maestría que damos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en hidráulica. Soy uno de los profesores de la maestría. Miren, la presentación está dividida en 3 partes. Primero, me refiero a un marco de referencia mundial, que es muy breve. Paso a un marco de referencia nacional, también muy breve, que plantea cuál es la problemática que vivían desde antes de la pandemia ya los sistemas de agua potable y saneamiento en México. Después hay un apartado que se refiere a, considerando estos escenarios que se vislumbran, hacia dónde deberían enfocar sus esfuerzos los sistemas de agua y saneamiento en el país. Y finalmente, la tercera parte es la que se refiere a cuáles son las acciones, cuáles son las estrategias, cuáles son las recomendaciones concretas que yo les podría hacer a cada uno de los organismos en México, ¿no? Vamos a ir avanzando en esos 3 apartados. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Creo que tienen algún sistema, Daniel, para ir captando las preguntas. No sé si está activo el chat o si tienen algún otro mecanismo, pero seguramente a través del chat pueden hacer sus preguntas o ir levantando la mano y al final seguramente nuestro moderador o nuestros moderadores nos van a indicar cómo proceder. Pues miren, el acceso al agua y al saneamiento adecuados es tiene más alto impacto a nivel global. Esta gráfica que les presento aquí es una gráfica que se presenta en el último informe mundial para el desarrollo de los recursos hídricos, que coordina
digo, para no ir más específicamente, la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que muestra es el impacto que tienen los diferentes desastres naturales o no en personas afectadas, en muertes, en personas que pierden la vida o en afectaciones económicas. Si ustedes pueden ver a la derecha, de forma vertical, están las afectaciones que generan los conflictos por guerras, conflictos armados. Después, de derecha a izquierda, vienen las afectaciones que generan sismos y epidemias. Y en la primera parte están las afectaciones que generan fenómenos relacionados con el agua. Ustedes pueden ver ahí, ahora de manera horizontal, cuántas personas son afectadas por cada uno de estos fenómenos, cuántas personas pierden la vida por cada uno de estos fenómenos y cuáles son los daños económicos que genera cada uno de estos fenómenos. Y aquí lo que quiero resaltar, pues, es que el acceso, el uso de agua inadecuada, de calidad inadecuada, de agua y saneamiento inadecuados, genera más muertes de lo que generan incluso los conflictos armados a nivel mundial. De acuerdo con la información que aporta la Organización de Naciones Unidas, de acuerdo con lo que reporta la ONU, 780,000 personas mueren al año por diarrea y por cólera a nivel global, 780,000 personas. Cuando las guerras, que están hasta la derecha, generan solo 75,000 muertos cada año. Es decir, el acceso a agua y saneamiento inadecuados genera 10 veces más muertes que lo que generan los conflictos armados a nivel global. Y eso nos habla del impacto que tiene la tarea que realizan los sistemas de agua y saneamiento en México. Ahora, la principal causa es que es el acceso a fuentes de agua que no son seguras, fuentes de agua que han sido contaminadas. También con el paso del tiempo, el crecimiento poblacional, el mayor uso o la mayor demanda de agua genera una mayor descarga de aguas que también a nivel global la mayoría se descargan sin tratamiento. Y esto genera pues impactos en las fuentes de agua que abastecen a las diferentes poblaciones en el mundo. Esta gráfica muestra las concentraciones estimadas de coliformes fecales en aguas de la zona sur del mundo, en ríos de África, de América Latina y de Asia. Ustedes pueden ver ahí con rojo los sitios donde se presenta grave contaminación por coliformes fecales, de acuerdo con la información publicada en el World Water Development Report del año pasado. Entonces, el acceso a fuentes de agua no seguras es lo que genera estas muertes a nivel global en todo el mundo, en cada país del mundo. México no es la excepción. México es la principal. En México, el acceso a agua y saneamiento inadecuados es la principal causa de enfermedades diarreicas. Esta gráfica tiene como fuente un libro que se llama Calidad del agua en las Américas, riesgos y oportunidades, que fue publicado el año pasado, donde, por cierto, la doctora Blanca Jiménez contribuye con este capítulo en particular. La doctora Blanca Jiménez y algunos otros autores contribuyen con este capítulo. Aquí está una gráfica similar a la que veíamos a nivel global. Esta gráfica global se ve reflejada cuando la vemos a nivel nacional en esta gráfica en particular. De hecho, pues, la fuente es exactamente la misma. La contaminación que presentan nuestros cuerpos de agua, nuestras fuentes de agua, es una contaminación severa, es una contaminación grave. En esos puntos localizados en rojo particularmente. Ahora, ya desde antes de la pandemia, insisto, los sistemas de agua enfrentaban unas condiciones sumamente difíciles, sumamente críticas. El agua no llega a las casas, aunque la cobertura de agua potable, de acuerdo con el último conteo de población y vivienda, la cobertura de agua potable en el país asciende a 94.5% de agua. Es decir, 94.5% de las casas tienen una tubería que les lleva agua, desafortunadamente no 24 horas y no los 365 días del año,
pero les lleva agua hasta sus hogares. Sin embargo, el tener un tubo no garantiza que tengan agua. Ese es el gran reto que los organismos se enfrentan. Por otro lado, la calidad del agua que se está proveyendo a la población no es adecuada, o al menos así lo percibe la sociedad. 3 de cada 4 mexicanos considera que el agua no es sana para beber. Más del 90% de la población, de acuerdo con datos del INEGI, más del 92% de la población compra agua embotellada para beber. Y eso tiene costos altísimos, costos personales, costos familiares y costos sociales sumamente altos. Eso no debería ocurrir. Si el agua fuera potable, la gente no gastaría en esa agua que compra y a la cual ya nos hemos acostumbrado todo el mundo a comprar agua embotellada o bien a poner filtros en algunos casos, en algunas casas para poder beber el agua que llega hasta nuestros hogares. Luego, se pierde 45% del agua en fugas. De cada 100 litros de agua que se extraen de una fuente, de un pozo o de un manantial, solo el 55% llega hasta nuestras casas. 45% del agua se pierde en fugas. Imagínense ustedes un negocio, cualquier negocio el que quieran ustedes, si producen 100 panes al día y de los 100 panes al día que producen se les pierden 45 y solo 55 pueden hacerlos llegar hasta sus clientes, hasta sus usuarios, a esas personas a las que sirven, pues no es buen indicio, ¿no? Por cierto, fuera poco, 1 de cada 4 usuarios no paga su recibo de agua, 75% de la población paga por su recibo, pero 25% de la población no paga por su recibo de agua. Las tarifas están muy rezagadas en la mayoría de los casos, en gran parte del país, de manera que los ingresos que reciben los organismos son muy inferiores a lo que necesitan para operar adecuadamente los sistemas. Los subsidios federales han disminuido en más de un 90% a la fecha. Las fuentes se van agotando, particularmente en temporada de estiaje, se resiente esa mayor extracción de agua y esa pérdida que se tiene tan alta en fugas. La contaminación también va a la alza, en fin. Todo esto nos lleva a que la gran mayoría de organismos de agua en el país operan con números rojos, operan con un margen de operación negativo. Esta gráfica muestra los resultados que se hicieron, un estudio que se hizo hace algunos años, para los 69 municipios con una población mayor a 50,000 habitantes, 69 de los municipios que tienen una población mayor a 50,000 habitantes, es decir, los grandes organismos operadores. De esos 69, solo 8 tenían un margen de operación positivo, es decir, sus ingresos les alcanzaban para pagar sus costos de operación. Solo 8 de 69, y estamos hablando de los más grandes. Si llevamos el análisis a los medianos y a los pequeños, nos vamos a encontrar con que más del 95% de los sistemas de agua y saneamiento en México no tienen ingresos suficientes para pagar siquiera sus costos de operación. Operan con márgenes negativos. Su margen de operación es negativo. Y en algunos casos muy, muy, muy negativo. Ya estábamos pasando una situación sumamente grave y apareció esta pandemia. Aparece el coronavirus. En México, los efectos se han venido incrementando, se han venido sintiendo. La fase 1 comenzó por ahí de enero, febrero. La fase 1 es donde importamos el virus. Normalmente el virus no está en el país, se importa de algún otro lugar del mundo. La fase 2 es la fase de contagio, digamos, controlado, donde uno puede identificar quién contagió a quién. Y la fase 3 ya es el contagio epidémico. Ya es difícil saber quién contagia a quién porque ya son tantos casos y se reproducen tan rápido que es muy difícil saber en dónde
y quién contagió a quién. Bueno, estamos en la fase 3 de la pandemia. Con datos al día de ayer del periódico Reforma, se han confirmado 54.346 casos. El día de ayer, nada más, fueron 2.713 casos en un día, un nuevo máximo. La gráfica que está a la derecha muestra el incremento en los contagios confirmados y en las muertes por el efecto del coronavirus. Nos han dicho ya que la curva ya se ha aplanado. La verdad es que yo sigo sin ver ese efecto, pero bueno, aquí están los resultados del el crecimiento que se ha venido dando por el coronavirus en cuanto a contagiados y en cuanto a muertes a nivel nacional, México. Por estado, los 10 estados más de mayor número de contagios son estos 10. Aparece aquí un estado pequeño que pues, se nota que no ha hecho muy bien la tarea. Pero bueno, los estados más grandes, pues por razones evidentes, a mayor cantidad de población tiene mayor posibilidad de ser de los estados más afectados. Y bueno, pues ahí hay la Ciudad de México y el Estado de México, que son los estados de mayor población en el país, pues representan el lugar 1 y 2 en cuanto a número de afectaciones. El número de afectados por día está graficado en esta lámina de Grupo Reforma. Como se podrá ver en el último día hubo un incremento significativo, el día de ayer hubo un incremento significativo, un máximo dentro del crecimiento, y las muertes, estas son el comportamiento que han venido teniendo. Esto ha generado que en el país se hayan perdido más de 700,000 empleos. Desde que se declaró la contingencia sanitaria, hasta finales del mes de abril, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, datos del IMSS, fueron entre 18 de marzo y finales de abril, 707,000 personas perdieron su empleo. Se perdieron 707,000 empleos formales. Si consideramos que en México más de la mitad de la población se encuentra dentro de la economía informal, pues agréguenle otros 700,000 empleos de la economía informal, ya hablamos de 1.400.000 empleos que se perdieron hasta finales del mes pasado. Y lo peor es que se prevé que, pues, desde luego, esa pérdida de empleos no se ha detenido. Con una contracción del 8%, el Bank of America, 8% del PIB, acuérdense que las previsiones para el país andan entre -6 y -8%. El Bank of America prevé una caída masiva del empleo de hasta en 1.200.000 plazas, del empleo formal, insisto, el empleo formal. Si le agregamos el empleo no formal, pues estamos hablando del orden de 2,5 millones de personas que pueden perder su empleo durante la presente pandemia. Es la mayor cantidad de empleos que se haya perdido en cualquier otra recesión del país. Así es que esta disminución en personas empleadas seguramente se va a reflejar en el incremento de personas morosas, ya se ha previsto así, de personas morosas en los próximos meses. Ya desde que se presentó la pandemia, se ha pedido a los organismos que no corten el agua, aunque la gente no pague, como una forma de apoyar, porque la mejor forma para controlar la propagación del virus es siguiendo las recomendaciones, 1, de aislamiento social y 2, de lavado constante de manos, de higiene. La higiene es el punto fundamental, el elemento básico, el elemento clave para poder contrarrestar la propagación del virus, para poder detener la propagación del virus. De ahí la importancia de la tarea que realizan los sistemas de agua y saneamiento en el país, una tarea que desde mi punto de vista no ha sido reconocida ni de lejos como debería de haber sido reconocida y por lo tanto tampoco ha sido apoyada ni de lejos como debería de haber sido apoyada. Además de los
o digamos que de manera paralela, los empleos formales se van perdiendo porque empresas van cerrando. Y desafortunada o afortunadamente, digamos, la circunstancia es así. Los mayores ingresos que reciben los sistemas de agua en México son aquellos que vienen de las empresas, de los comercios, de los lugares que producen o que venden algo. Y en ese sentido, también se estima que van a cerrar más de 1 millón de empresas por el coronavirus. De acuerdo con algunas estimaciones de Citibanamex, por ejemplo, de algunos datos de Citibanamex, los pedidos manufactureros en el mes de abril alcanzaron sus mínimos históricos. Ligan ya 3 meses de contracción. Los autos, el sistema automotriz, el sector automotriz, reportó la menor cifra de ventas desde mayo de 1998. O sea, hace más de 20 años no tenían ventas tan bajas como las que se han reportado en este año. Si lo comparan con lo del año pasado, sus ventas cayeron en un 64.5%, casi un 65% de caída de sus ventas en el sector automotriz. En fin, las expectativas de crecimiento económico apuntan a tener una contracción, una reducción de entre el 7 y 7.5% del PIB nacional, por lo que, aunque hay algunas visiones aún más pesimistas, pero bueno, ese es en general en lo que coinciden los especialistas. La contracción económica va a generar el cierre de empresas, más de 1 millón de empresas cerrarán, y más de 1.200.000 personas van a perder su empleo. Y las que queden vivas, las empresas que queden vivas, muchas de ellas tendrán una situación muy de insolvencia financiera. Van a tener muchas dificultades para poder liquidar sus deudas, para poder hacer sus pagos, para poder mantenerse en operación. Así es que el escenario para los sistemas de agua y saneamiento en México es un escenario muy difícil, porque ya de por sí, desde antes de la pandemia, traían muchas dificultades para operar, y con una caída de entre el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto, hemos hecho algunas estimaciones y los organismos operadores del país podrían presentar una caída de entre el 24 y el 32% de sus ingresos. Si ya de por sí, como veíamos hace rato, la mayoría traía márgenes de operación negativos, sus ingresos no eran suficientes para dar una adecuada operación, ahora con una caída del 30% de sus ingresos, pues la verdad es que no se ve por dónde. Y los apoyos no han llegado y se ve difícil que lleguen, así es que no les queda otra más que reinventarse, renovarse, eficientarse o desaparecer, porque va a ser insostenible un sistema de agua que ya de por sí antes tenía problemas y ahora con todas estas complicaciones que ha traído el coronavirus, esta pandemia. Ahora, los sistemas de agua, dada esta problemática tan compleja, deberían enfocarse en algunos asuntos, digamos, concretos, específicos, ¿no? Y después, más adelante en la presentación, pues haré algunas recomendaciones de lo que creo yo que podrían realizar como acciones concretas para lograr estos objetivos. Pero, pues, no estoy descubriendo ningún hilo negro. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, indican que hay 5 indicadores básicos para los sistemas de agua y saneamiento en el mundo, ¿no? Yo les llamo las 5 Cs porque empiezan con C cada una. Cobertura, cantidad, calidad, continuidad y costo. Son los 5 principales indicadores del servicio de abastecimiento de agua. La cobertura es el indicador más común. Todo el mundo maneja cuál es el porcentaje de la población que tiene acceso a una red de agua, pero de ahí en adelante el resto de los indicadores puede no ser tan común y puede tener valores que no son tan favorables. Aunque la cobertura en México es de 94.5%,
la continuidad, es decir, el tiempo durante el cual la población recibe agua, es un indicador que todavía está muy lejos de ser favorable. El agua debería recibirse las 24 horas del día, los 365 días del año, pero no es así. En México, la mayor parte de la población recibe agua de manera discontinua, agua tandeada. Por eso, por todo el país, la instalación de tinacos y cisternas, pues es una práctica muy común. La gente a veces ni siquiera se da cuenta que no recibe agua continua porque, pues con sus sistemas de almacenamiento, con sus cisternas y con sus tinacos, cuando va a la llave y le abre, tiene ahí agua. Esto nos lleva a tener un indicador de cantidad pues tampoco suficiente. Bueno, el indicador de cantidad o la dotación que recibe la población se ve afectada por un lado por la discontinuidad en el servicio, pero también por las fugas. La dotación de agua en México a veces se ve sobrevaluada enormemente porque una gran cantidad de agua se pierde por fugas. Si ustedes dividen el volumen de agua que se extrae de una fuente entre la población a la que se abastece, la dotación resulta ser muy alta, pero es que esa dotación incluye una enorme cantidad de agua que se pierde por fugas. 45% del agua en promedio en el país se pierde en fugas. La calidad, pues ya hemos comentado, cada 4 mexicanos considera que el agua no es apta para beber. Más del 90% de la población compra agua embotellada para tomar, para cocinar, para sus actividades, digamos, para beber y comer, compra agua embotellada. El costo, la tarifa, está sumamente subsidiada, sumamente rezagada en la mayor parte del país. En fin, estos 5 indicadores son los 5 principales indicadores que cada organismo operador, que cada sistema de agua y saneamiento en el país debería de estar enfocado, dándole seguimiento y buscar su mejora constante. Aquí les presento algunas diapositivas con estos 5 indicadores, solo para tener una referencia. Como les decía, la cobertura de agua potable en México, de acuerdo con el último conteo de población y vivienda, el intercensal, el del 2015, ya van a salir el próximo año los datos de este censo, aunque como ustedes saben también la pandemia interrumpió el censo. Los resultados no sé qué tanto se vean afectados por esta interrupción. Es un tema que seguramente se retomará cuando pase, pero bueno, los resultados seguramente se retrasarán un poco. Pero con la última información oficial que tenemos, es 94.4% la cobertura de agua en el país y 91.4% de alcantarillado. Todavía de acuerdo con esta información, casi 9 millones de mexicanos no cuentan con el servicio de agua potable. ¿En dónde se encuentran los mayores rezagos? En esta zona que está entre más color, más fuerte el color, es mayor el rezago en la cobertura de agua. En el sureste del país, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, son de los estados que tienen el mayor rezago en el tema de acceso a agua potable. Aquí vienen las coberturas por estado. Para cada uno de ellos se muestra cuál es la cobertura. Esta línea negra es el promedio nacional. Los que están por arriba de esa línea son de los mejores organismos, digamos, en términos de este indicador. Y estos son los que todavía tienen rezagos muy, muy importantes, aunque se ha venido avanzando de manera muy significativa. Yo conozco el esfuerzo de Guerrero y hasta hace algunos años era el indicador mucho más rezagado, aunque todavía hay mucho por hacer. Las tareas que se han venido haciendo han permitido recuperar una gran parte de ese rezago. En el tema del alcantarillado también hay que mejorarlo, 91.4%, sí, más de 10 millones de mexicanos no cuentan con el servicio de alcantarillado. Aquí me voy a quejar nuevamente, este indicador no me parece el más adecuado porque considera a la gente que tiene acceso no solo a la red pública, sino también a fosa séptica y sobre todo aquellos que tienen acceso a río, barranca o grieta. Eso sí, no me parece lo más correcto, pero bueno, se consideran dentro de este indicador por parte del INEGI. Aquí está la zona con los mayores rezagos, se parece un poco o mucho a la zona de mayores rezagos a nivel nacional y, de agua potable, y también aquí están los datos
para cada uno de los estados para ver quiénes son los que tienen los mayores rezagos en este. Ya particulares o diferenciados entre comunidades urbanas y comunidades rurales, hay que mejorar la atención a comunidades rurales. Siempre el indicador es más bajo en términos de las comunidades rurales. Por ejemplo, el indicador de agua potable, el promedio nacional es 94.4%, pero las zonas urbanas tienen una cobertura de 97% superior y las zonas rurales alcanzan apenas el 85%. Igual en el caso del alcantarillado, la cobertura nacional es 91.4%, pero las zonas urbanas alcanzan casi el 97%, en tanto que las zonas rurales solo llegan a un 74%. En el tema del tratamiento, que es otro de los indicadores básicos para este tema, pues miren, aunque la evolución de la cobertura de tratamiento en teoría ha la verdad no se ven, la contaminación se sigue incrementando. Ahora con la reciente, el incremento en la tarifa de energía eléctrica, todavía no han salido los datos, pero estoy seguro por la experiencia que conozco, que varios de los organismos han dejado de operar sus plantas de tratamiento. Esta encuesta que hace el INEGI en uno de los módulos de la encuesta nacional, estas son respuestas que dan los propios funcionarios municipales a esta encuesta que hace el INEGI. De los 2.458 municipios, 1.655, es decir, el 67%, declaran no tener tratadoras de aguas residuales. Ellos mismos declaran esta cantidad. Y solo el 32%, es decir, 789 municipios, declaran que tienen planta de tratamiento de aguas residuales en operación. INEGI, por ejemplo, ha hecho un censo de descargas. Nada más el censo de INEGI tiene 5.162. De luego que hay muchas más descargas de aguas residuales sin tratamiento. Pero nada más con que atendiéramos estas que encontró el INEGI, 5.162, ya estaríamos dándole un avance muy, muy significativo a este tema. Y lo que yo les decía se observa en esta gráfica. Miren, aunque la cobertura de tratamiento, la instalación de plantas de tratamiento ha venido incrementándose, la verdad es que la remoción de contaminantes es todavía muy baja. En centros urbanos, en descargas municipales, de acuerdo con esta publicación que hace la Comisión Nacional del Agua, esta gráfica no viene aquí, pero es del documento Estadísticas del Agua en México. En las descargas municipales, la carga contaminante que se genera es del orden de los 2 millones de toneladas de DBO al año, de las cuales 1.83 se captan en el alcantarillado y solo se renueven 0.92 millones de toneladas. Es decir, esto habla de un 46% de remoción de la carga contaminante. Pero si nos vamos a los usos no municipales, los que incluyen a la industria, se generan 6.88 miles de millones de metros cúbicos de agua al año, o 218.1 metros cúbicos por segundo, de los cuales se tratan esta cantidad. De carga contaminante se generan 10 millones de toneladas y se remueven solo 1.75 millones de toneladas. Es decir, más de 8 millones de toneladas de carga contaminante que se generan en estos usos no son removidas en los sistemas de tratamiento. 8 millones de toneladas. Y aquí es 1 millón más, 9 millones de toneladas. De manera que de los 12 millones de toneladas de carga contaminante que se generan entre los dos, 10 más 2, 12 millones de toneladas de DBO que se generan, solo se remueven en los sistemas menos de 3. Más de 9 millones de toneladas se van sin ningún tratamiento a nuestros cuerpos de agua. Ahora han surgido algunos contaminantes emergentes, se les denomina,
que también representan una problemática aún mayor. Creo que voy a irme un poco más rápido porque ya se me va a acabar el tiempo de la presentación y creo que todavía va a haber algún espacio para responder algunas preguntas, pero cualquier duda o información adicional, desde luego quedo a sus órdenes después en mi correo electrónico, en mis redes sociales o en algún mecanismo que encontremos. Aquí están las zonas con el mayor rezago en cuanto a plantas de tratamiento y reitero, en cuanto a plantas de tratamiento, no en cuanto a remoción de contaminantes. Si vamos al tema de remoción de contaminantes, la zona centro del país es la que presenta el mayor rezago. Las cuencas Lerma, Santiago Pacífico, el Balsas, son las cuencas que representan el mayor rezago en términos, o el mayor impacto en términos de contaminación por la escasa remoción de contaminantes que se tiene. Por estados, esta es la gráfica. De manera pues que la primera recomendación es pues tener nuestro sistema de indicadores e irlos monitoreando cómo vamos evolucionando en el mediano, en el corto, el mediano y en el largo plazo. Ahora, ¿cómo avanzar hacia el logro de estos objetivos, hacia la mejora de esos indicadores? Primero, pues la primera recomendación es que hay que olvidarse de los subsidios. Miren, ustedes aquí están el presupuesto del ProAgua, que es uno de los principales mecanismos de apoyo a los sistemas de agua y saneamiento en el país. En los últimos años, tan solo ha recibido una disminución muy significativa de su presupuesto en términos de pesos corrientes y lo pasamos a pesos constantes, el impacto es todavía mayor, ¿no? De 12.500 millones de pesos que se destinaban para subsidios en obras de agua, drenaje y saneamiento en el país, en la mejora de eficiencias en el país por parte del gobierno federal, para este año se redujo a menos de 2.600 millones de pesos. Entonces, el decremento es significativo y por lo que se ve, la política será la misma. Ojalá y haya algo que lo corrija, pero se ve muy complicado que esto se revierta. Entonces, primera recomendación, hay que olvidarse de los subsidios. Hay que buscar la autosuficiencia. Aquí hay un comparativo de las necesidades de inversión. Esto que está en azul es las necesidades de inversión que se tienen en el subsector agua y saneamiento. Esto es lo que se requeriría anualmente invertir en el sector agua y saneamiento. Esto es lo que aportaba los subsidios, gráfica en verde, que como ya vimos ha venido disminuyendo y este año es pues, significativamente menor. De manera que el rezago pues, se va incrementando de manera también muy, muy significativa. Así es que el depender de los subsidios es algo que no se ve, cuando menos en el corto plazo, no se ve factible. Hay que buscar la autosuficiencia. Y para eso no hay otra más que mejorar las eficiencias que son sumamente bajas. La eficiencia global hoy es del 40%. Es decir, de cada 100 litros de agua que se extraen de una fuente, solo 40 generan un ingreso para el organismo que presta el servicio. 60 o se pierden en fugas o no se pagan. Solo 40 de cada 100 generan un ingreso al organismo y lo generan con una tarifa que está altamente subsidiada, altamente rezagada. Por eso los ingresos que reciben no son suficientes ni siquiera para pagar sus costos de operación. La energía eléctrica, por si fuera poco, se incrementa su precio enormemente para los sistemas de agua, incomprensible. Entonces los costos no alcanzan, los ingresos no alcanzan para cubrir ni siquiera los costos mínimos de operación de un organismo operador. La eficiencia comercial, la eficiencia física, se puede ver aquí su comportamiento, la eficiencia física ronda el 55%, es decir, 45% del agua se pierde en fugas, solo el 55% llega hasta los hogares y del 100% de personas que reciben su recibo, solo el 75% de las personas paga su recibo
de agua. 25% de las personas no pagan, ¿no? En la mayoría de los organismos, el mayor costo de operación es el pago de energía eléctrica. De ahí la necesidad de apostarle a la eficiencia energética. Si se invierte en la eficiencia energética de los pozos y de las plantas de tratamiento, aunque ahora por lo que hemos visto han dejado de operar muchas, de los pozos y de las plantas de tratamiento, los ahorros que se generan son de tal magnitud que la inversión que se hace se recupera en menos de 1, 2 y máximo 3 años por haber invertido en la eficiencia energética. Con los costos de la energía que se tienen el día de hoy, la mayoría de las veces el costo invertido, el monto invertido se recupera antes de un año de haber hecho esa inversión. La eficiencia energética es uno de los principales elementos que se tienen para mejorar los indicadores. Ahora, ¿requiere inversión? Ese es el gran tema. Los organismos hoy día no tienen ingresos ni siquiera para pagar la operación que están haciendo. Mucho menos tienen ingresos para apostarle a inversiones de esta naturaleza, por más urgentes y por más necesarias que sean. Ni siquiera les alcanza para operar el día con día. ¿Cómo van a invertir en la eficiencia energética? Se requiere un programa de apoyo en eficiencia energética que yo creo que sería muy, muy relevante. Ya hay algunos, digamos, indicios, esfuerzos a través del crédito con el BID, por ejemplo, el programa de mejora de eficiencias, el PRODI, en fin, pero creo que hace falta un mayor énfasis en este tema. Hay que hacer estudios tarifarios. Las tarifas están rezagadas en la mayor parte del país. No es posible continuar con esas tarifas. Hay estudios que hace el IMTA, por ejemplo, que incluso ayuda a ir y a negociar con las autoridades que correspondan para que se puedan modificar las tarifas. En gran parte del país, las tarifas todavía pasan a aprobación del Congreso, de los congresos locales. Y en los congresos locales nos encontramos con un montón de personas que no entienden el daño que le hacen al organismo cuando no permiten que se incrementen las tarifas, aunque la población lo acepte. Me ha tocado ver algunos casos. Para ellos, cualquier incremento de las tarifas es un atentado contra la economía familiar, pero no se dan cuenta de que el no permitir que se incrementen las tarifas lleva a un mayor deterioro de la infraestructura, que lleva a su vez a una menor calidad de servicio y lleva a la obligación de la gente a tener que comprar agua, porque no les llega agua en tiempo, en cantidad y en calidad suficiente. Tienen que comprar agua para tomar y en muchas ocasiones tienen que recurrir a la compra de pipas para poder satisfacer la escasez de agua que viven en sus casas. Entonces, el impacto que se tiene por el no incremento de las tarifas es muy relevante. Y luego, si no permiten que se incrementen las tarifas, pero se incrementan todo el costo de los insumos, pues nos van ahorcando cada vez más y más y más. Hay que reclasificar las tomas que sean comerciales, que sean industriales o de otro tipo, hay que ponerlas como tal. A lo largo de toda la historia ha habido una serie de corrupción y otras por desconocimiento, pero la gran mayoría yo creo es por corrupción. Comercios que negocian para que su toma sea doméstica con una tarifa mucho menor, cuando en realidad tiene un uso comercial, cuando en realidad tiene un uso industrial, ¿no? Entonces, deberíamos de ser mucho más estrictos en este tema, nada más reclasificar las tomas que están dadas de alta como domésticas al uso real que es comercial o industrial. Eso incrementa los ingresos de un organismo de manera muy, muy significativa. La micro y la macro medición, ni duda cabe, sobre todo en los usuarios mayores, hay que ponerles un medidor para que puedan estar pagando lo que en realidad están consumiendo, porque si no, no hay ningún incentivo para ellos de hacer un uso más eficiente y no hay un ingreso adecuado para el organismo en términos de recaudación. Hay que mejorar el servicio de facturación. La misma encuesta del INEGI que les mencionaba hace rato, del total de municipios que respondieron a la encuesta, 1.632 facturan el servicio de agua potable y no facturan 778. Todavía hay 778 municipios en el país que no facturan el servicio de agua potable ni siquiera, ¿no? Luego hay que mejorar los esquemas de cobro.
En algunos lugares no se permite el corte de servicio, que es lo ideal cuando no pagas. En algunos casos se manda un aviso, 2 avisos, 3 avisos, y al cuarto pues ya le restringen el servicio y en otros se le suspenden el servicio, ¿no? Esto no pasa con ningún otro de los servicios. La gente paga la luz porque si no se la cortan casi de inmediato. El teléfono celular ni se diga, el cable, en fin, todos los servicios que se tienen un corte de servicio casi inmediato, que no es el caso del agua. Por eso es una recomendación básica mejorar sus esquemas de cobro. Hay que incrementar el reuso de las aguas tratadas. Aunque ahora ha caído el volumen que se está tratando, pues la idea es que no sea un costo para el organismo, sino que sea un ingreso. Entonces hay que ver a quién se le puede vender el reuso de aguas tratadas, cambiar aguas de primer uso por agua residual tratada y ser confiable en la entrega de esa agua a quien la pudiera comprar. Es urgente para los sistemas de agua mejorar la percepción de la población. Aquí está la encuesta que realizó el INEGI, pero ¿cómo se puede mejorar la percepción de la sociedad? Primero, pues hay que servir agua potable, en realidad, ¿no? Según el módulo de hogares y medio ambiente del 2017 del INEGI, el 76% de la población de los hogares consumen agua de garrafón o agua embotellada. Y un 20%, que francamente me sorprendió, me pareció alto el porcentaje, consume agua todavía de la red pública, ¿no? En promedio, la gente paga en cada hogar 163 pesos de agua de la red pública, monto que también, para serles franco, me parece elevado, pero bueno, este es el resultado del INEGI, 163, pero en agua embotellada gasta 206 pesos. Gasta el doble en agua embotellada que en agua de la red pública, más del 100% de lo que gasta en la red, en el organismo, lo paga en agua embotellada. Imagínense ustedes que no tuvieran que pagar esto, que esto lo pagaran aquí. Eso duplicaría, para entrar, de entrada duplicaría los ingresos de los organismos operadores de agua en el país, pero pues eso es un tema que está todavía lejos de alcanzarse. ¿Cuál es el motivo para que beban agua embotellada? El 69% contestó que es más saludable, el 20% que no le gusta el sabor o color del agua de la red pública, el 5% porque es la única forma de tener agua, no tiene otro medio, no le llega agua a la casa, y por otros motivos el 3%. Hay que eliminar el tandeo. Bueno, hay que ir reduciendo el tandeo. El agua debería ser un servicio continuo, un servicio 24/7, los 365 días del año. Hay que diseñar mecanismos para no excluir a los más pobres. México es un país de alta pobreza y marginación, y por lo que se ve con todos estos indicadores se va a incrementar aún más. Así es que el agua es un derecho humano y hay que ver, hay que evaluar, hay que diseñar mecanismos para que los más pobres, los realmente necesitados, tengan acceso al agua, aunque no puedan pagar por ese servicio. El subsidio cruzado quizás es el instrumento más usado, pero habrá que buscar algunos mecanismos para garantizar que los más pobres pueden acceder a estos servicios. Hay que profesionalizar la gestión. Ya no es posible que se sigan nombrando directores de organismos operadores que nunca han tenido nada que ver en el sistema de agua para que lo administren. Por eso, quizá por esta misma razón, porque no son profesionales de la gestión del agua potable, el promedio de duración de un organismo operador, de un director de un organismo operador en la función es de poco menos de año y medio. O sea, en año y medio alguien que no sabe qué puede haber hecho sino medio aprender, y cuando ya va medio aprendiendo ya se va, y llega otro que cumple con la primera estadística. La mayoría no sabe de qué se trata el asunto. ¿Qué planeación de mediano plazo o de largo plazo puede haber con directores que duran en su cargo año y medio? ¿Qué políticas se pueden implementar de mediano y largo plazo? No, se ve muy difícil esta situación. Ahora, hay información, hay bibliografía, hay materiales que los pueden apoyar en estas tareas. La CONAGUA sacó una serie de manuales que se pueden consultar.
son públicos, están disponibles para todos ustedes. El Banco Mundial ha sacado varias guías, hay algunas experiencias en Centroamérica que se parecen mucho a la nuestra, que pudieran hacer buena referencia. La UNAM, ahorita creo que ya empezó, no sé si alguien de los organizadores me puede indicar, pero creo que ya empezó el diplomado en Dirección de Organismos Operadores de Agua. Es un diplomado bastante completo, y si no se ha tenido experiencia, sobre todo, es un elemento esencial, diría yo, para poder dirigir un organismo. Es de una visión muy completa y de una exigencia académica, pues la normal de la universidad, ¿no? Pero también tiene un reconocimiento formal por parte de la universidad. Tenemos que entender, o tenemos que hacer entender a la gente que no es solo el agua tiene un impacto muy relevante en términos de salud. Esta gráfica muestra el impacto que ha tenido la cloración en el número de muertes infantiles por enfermedades diarreicas desde que se inició el programa Agua Limpia, en este caso particular de Agua Limpia, hasta los últimos años. El impacto de la calidad del agua en la salud es muy relevante. Por cada peso o por cada dólar que se invierte en agua, se ahorran 34 pesos en sistemas de salud. Invertir en agua nos implica un enorme ahorro en sistemas de salud y en pérdidas económicas, porque la gente que se enferma no va a trabajar, no trabajar genera una disminución económica importante, ¿no? Es un derecho humano, además es un derecho humano, así es que es un tema que tenemos que hacer notar a quien corresponda. Pues, por mi parte, es, digamos, lo que traía preparado para ustedes. Espero haber sido claro en mis puntos. Ahí están los datos por si quieren escribirme o contactarme a través de WhatsApp, por ejemplo. Me pueden encontrar en esos números. Quedo a su disposición para cualquier pregunta, comentario u observación. Muy bien, tenemos dos preguntas. La primera dice, en vista de los retos económicos y operativos que tendrán los organismos operadores, ¿considera que el sector privado deberá participar de manera regulada en la provisión de servicios de agua y saneamiento? Nos pregunta Héctor Camacho. Mira, yo no estoy ni a favor ni en contra de que participe el sector privado. Sin duda es una alternativa, una opción viable, pero el sector privado no le va a entrar si no tiene una fuente de pago. Es decir, el sector privado, a diferencia del sector público, sí tiene un interés de utilidad, de obtener una utilidad. No invierte dinero para regalarlo, para tirarlo, no invierte dinero para subsidiar, invierte dinero para ganar una utilidad del sector privado. El sector público no, el sector público tiene otra función, otra tarea. Entonces, el sector privado puede administrar de manera muy profesional un sistema de agua, que es lo que se necesita. Pero el problema con el sector privado es que no tiene una fuente de pago. ¿Cuál es la fuente de pago? ¿La tarifa? Pues si la tarifa la mejoran, podría incluso el público operar el sistema, ¿no? ¿Cuál es la fuente de pago? Las garantías de las participaciones municipales, las garantías de las participaciones estatales. Bueno, si esas van a ser las fuentes de pago, pues sí, sin duda se puede participar el sector privado. ¿Se requiere una operación profesional de los organismos? Sí. ¿El sector privado la puede aportar? Sí. Pero el problema es la fuente de pago de esa administración profesional. Ahora, también creo que si se mejoran la administración y se hace profesional en un sistema operador público, se pueden obtener resultados también muy importantes. Ángel Luna pregunta, ¿de qué tamaño es el reto para los organismos operadores para el rastreo de COVID-19 en aguas residuales?
Este es un tema interesante que no toqué, Ángel. Bueno que lo preguntas. Los estudios a nivel global, los estudios en otros países, han encontrado que el COVID-19 deja rastros que se pueden medir en las aguas residuales. De ahí que el poder hacer análisis de las aguas residuales permitiría tener un sistema de respuesta rápida, porque el problema con las estadísticas oficiales es que solo se hacen pruebas, en la mayoría de los casos, a la gente que presenta síntomas, ¿no? Por ejemplo, a la gente de hecho que está grave ya en algunos casos. Y hay una serie de personas que no presentan la gravedad suficiente o que incluso hay asintomáticos que no se mide pues cuántas personas son. De manera que las estimaciones, porque son eso, estimaciones, pueden quedarse muy cortas. Se han hecho algunos estudios que indican que se puede rastrear la cantidad de estos residuos que deja una persona enferma. Todavía no se puede decir que ya se podría evaluar, pero se está avanzando en ese sentido. Lo que sí podría hacerse es que se pueden monitorear para ver si hay un rebrote y actuar de manera muy rápida. Los resultados de los monitoreos de las aguas residuales pueden servir como un indicador de que está habiendo un incremento, un rebrote o algo en alguna zona de la ciudad y tomar las medidas que correspondan para evitar que la pandemia se vuelva a generalizar, ¿no? Tenemos una pregunta de los capítulos estudiantiles. Preguntan, maestro Valencia, ¿qué área de especialización a nivel de posgrado sería conveniente cursar en miras al ejercicio como gestión del agua? En México, ¿dónde existen esos programas? Pues miren, yo tengo conflicto de interés porque soy profesor de la UNAM. Pues yo les diría que estudien en la UNAM, ¿verdad? Ahora, como área de especialización, las maestrías en hidráulica y en gestión integral del agua son las que desde mi particular punto de vista tienen un mayor énfasis. Incluso debo decir que la de gestión integral del agua por encima de la hidráulica. En la hidráulica tienen una muy alta preparación técnica para el diseño de infraestructura, por ejemplo, pero creo que todavía falta una mayor especialización en términos de gestión, que es de lo que estamos careciendo de manera muy importante en todo el país, ¿no? Entonces, la maestría en gestión integral del agua, que ofrece el IMTA, por ejemplo, es una muy buena maestría. Para empezar, este diplomado en dirección de organismos operadores es también un diplomado muy, muy importante, muy bueno que se está impartiendo. Y ya algunas otras universidades del país están generando algunos perfiles en términos de gestión de sistemas de agua o de recursos naturales, entre ellos el tema de agua, ¿no? Tenemos otra pregunta a través de Facebook, de Elisa Galway. Dice, bueno, nos hace varias. Dice, ¿qué características distinguen a los organismos que tienen ingresos suficientes de los que no? ¿Quién se encarga de las negociaciones con el Congreso cuando se trata de proponer un cambio en las tarifas? Y si es posible consultar en qué gasta cada organismo sus ingresos. Pues, ¿qué distingue a los organismos que tienen un margen operativo de los que no? Es su sistema de administración profesional, su sistema de toma de decisiones despolitizado hasta cierto punto. El agua es un elemento político, es imposible sacarlo del ambiente político. Siempre hay una complejidad social y política en el tema de gestión del agua. Es imposible que lo saquemos. El agua siempre va a ser un elemento social y políticamente visible, ¿no? Entonces,
lo que distingue a los que sí operan con márgenes positivos son las decisiones que se toman no con criterios de políticos, sino con criterios de sostenibilidad, con criterios de autosuficiencia. Quizá no, parece elemental, pero pues, si me cuesta 10 pesos producir 10 litros, cada litro debería costar un peso, ¿no? Mínimo. Si a eso le agrego la inversión que necesito hacer para mantener clorada el agua, para hacer nuevas redes, etcétera, pues a lo mejor tengo que agregarle un poco más. Pero mínimo, si me cuesta 10 pesos generar 10 unidades, pues cada unidad debe costar un peso. Bueno, esa decisión tan sencilla, pasan millones de cosas que no permiten que eso ocurra. Si alguien no paga por el servicio de agua, me acuerdo de una reunión hace algunos años donde en una conferencia, en una reunión internacional, alguien le preguntó a un representante creo que era de Holanda, dijo, oiga, ¿y qué hacen cuando la gente no paga por su servicio de agua? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, ¿qué hacen cuando la gente no paga por el servicio que recibe? Se quedó sorprendido porque en su mente no cabía que alguien pudiera no pagar por el servicio que estaba recibiendo, por un servicio que se le estaba brindando. Entonces, pues ni siquiera tenía en la mente una respuesta concreta al tema, pero pues es así. Si alguien no paga, tendría que suspenderse el servicio. Ahora, ya dije hace rato, hay que buscar mecanismos para que los más pobres puedan acceder a un servicio mínimo, un servicio básico, un servicio vital, un servicio elemental de agua potable. No estoy hablando de hacerlo a la rajatabla, pero si hay usuarios que están, por ejemplo, haciendo un uso comercial y se les otorga una toma para uso doméstico, pues eso no está correcto. Deberían de corregirse ese asunto, ¿no? Administración profesional en el sentido de dónde invierto, en lugar de incrementar mi plantilla laboral, que ya está completa, invierto en eficiencia energética o invierto en eficiencia física. En fin, estas decisiones, este conjunto de decisiones profesionales que diferencia a los organismos que tienen márgenes de operación positivos de los que no lo tienen. Hay una serie de factores que a lo largo de los años han traído los organismos a situaciones de margen de operación negativos. Las tarifas, ¿quién las negocia con el Congreso? Pues generalmente el propio organismo. Ese es el problema, no tiene peso político, no tiene peso suficiente para negociarlo con el Congreso. A veces ni siquiera lo negocian, ni siquiera van a pararse, pues, ni siquiera entienden la importancia de ir a negociar con el Congreso esta necesidad. Y en otros casos, los congresos tampoco entienden ni lo por lo redondo en términos de que es necesario un incremento porque los insumos se van incrementando, porque el servicio requiere operarse de manera correcta, porque requieren mejorarse eficiencias, en fin, por una serie de situaciones. Y eso ha llevado, repito, a un deterioro cada vez mayor, paulatino, pero cada vez mayor de los sistemas, una eficiencia cada vez más baja, una percepción de la población cada vez más mala y una mayor resistencia a pagar porque dice, pues si no recibo agua, la recibo de vez en cuando y de mala calidad, ¿por qué tengo yo que pagar por un servicio tan malo, no? Entonces, son círculos viciosos que tendremos que romper en algún lado. Y la tercera pregunta era, ¿cuál era? La tercera pregunta dice, ¿es posible consultar en qué gasta cada organismo sus ingresos? No, digo, en general no. En teoría debería de ser un sistema y un servicio transparente, pero en la mayoría de los casos no ocurre así. Están sujetos la mayoría de los organismos públicos descentralizados municipales, como es el caso de los organismos, la gran mayoría, a la ley de transparencia. En teoría uno puede preguntarles en qué gastan el dinero y en teoría ellos deben responder en qué gastan el dinero. Hay una cuenta pública que se supone que es pública precisamente por eso, que se hace pública. Estos son los instrumentos que uno tiene para revisar y ver en qué están gastando los organismos, pero yo creo que dan indicios, pero no necesariamente toda la información necesaria para poder tomar decisiones de manera correcta. Ok. Tenemos muchas preguntas todavía más, pero por tiempo vamos a solo contestar una más.
Dice, ¿qué ventajas y desventajas puede haber al momento de que una empresa privada se haga cargo de estas problemáticas? Miren, la ventaja principal son dos, yo creo. Uno es una administración profesional, porque, insisto, el privado no va a perder dinero. Y para no perder dinero tiene que tomar las decisiones correctas. Y las decisiones correctas, pues, son hasta cierto punto elementales, pero en un organismo público a veces no se toma por no querer pagar un costo político, un costo social, ¿no? Entonces, bueno, primero es administración profesional, la ventaja. Y segundo, financiamiento. La iniciativa privada puede financiar inversiones que el sector público en este momento no puede financiar. Y esa es una gran área de oportunidad. Por ejemplo, el sector privado podría financiar toda la eficiencia energética de los pozos o de las plantas de tratamiento para que con la disminución en el consumo de energía y la disminución en el pago de energía se pudiera financiar muchos otros sectores que están desprotegidos en este momento en los organismos, ¿no? Entonces, por un lado es la administración eficiente, la administración profesional, y por otro lado es la inversión, el financiamiento, que puede hacer el sector público, el sector privado, que en este momento, en la mayoría de los casos, no puede hacer el sector público como tal. Y las desventajas, bueno, las desventajas es que las desventajas principales pues, tienen que ver con la tarifa. En resumen, la población resiente la administración privada en la tarifa, porque, pues como ya dijimos, tiene que hacer una administración correcta. Si le cuesta 10 pesos proveer 10 unidades, pues lo cobra a un peso la unidad, así de simple. Cuando en otros lugares o en otros momentos o con una administración pública se tiembla mucho para poder incrementar la tarifa en un 1, en 2, un 3%, lo que sea. Entonces, quizá no es una desventaja, pero sí es un tema que la población resiente casi de inmediato. En algunos casos, para poder entrar, de hecho, la iniciativa privada pide que desde antes de que entre se hagan algunos ajustes de esta naturaleza. Y bueno, pues si se hicieran los ajustes aún con la administración pública profesional, si fuera profesional, se podrían tener resultados muy, muy favorables. Pues muchísimas gracias a todos por sintonizarnos en este primer webinar de iniciativa de los capítulos estudiantiles y apoyados, por supuesto, por la Asociación Mexicana de Hidráulica. Cedo la palabra al arquitecto Vicente Salgado, tesorero del 34º Consejo Directivo Nacional de la Asociación, para cerrar con esta conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias, maestro Valencia, una excelente presentación. Creo que tocaste uno de los temas más importantes que adolece el país, los organismos operadores y sus deficiencias operativas y administrativas a la vez. Y bueno, no queda más que agradecer al panel y a todos los espectadores en este tema. Fue de gran importancia. Por ahí alguien preguntó si pudiera compartirse la temática que impartiste. Sería de gran utilidad, yo creo que para los jóvenes. Y bueno, agradecerles a todos la participación y los seguiremos esperando en las siguientes conferencias. No dejamos de invitarlos el día de mañana a las 6:30 de la tarde al programa nacional hídrico que tendrá lugar en el WITSUM con la doctora Blanca Jiménez. Están todos cordialmente invitados. Muchas gracias a todos y seguimos pendientes. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un gusto compartir con ustedes un ratito. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.